Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ontología. Estamos en la cápite 12 del capítulo 8 y en el principio de identidad. Vamos a ver una versión reforzada. Bien, la identidad de los indiscernibles. En el acápite 10 veíamos que la indiscernibilidad comúnmente se la toma como definitoria de la identidad. Con respecto a esa propuesta, que es la común, la normal, dice Lorenzo, se tiene el hecho de que la identidad es pensada como anterior a la indiscernibilidad. Entonces, para resolver esta dificultad, Lorenzo hace otra propuesta de definición de la identidad. Y es la que ya presenté el día de ayer, pero quiero explicarla. ¿Sí? A ver, la identidad como mismidad de grado de existencia. Ya. Bien. A ver, para entender esta nueva definición de identidad, veamos qué elementos están presentes aquí. A ver, por un lado, tenemos el grado de existencia. Y por otra parte, en todos los aspectos. Bueno, noten que me salté este primer elemento, que es el de mismidad. Ahora, empecemos por grado de existencia. Es decir, esta propuesta que hace Lorenzo solo es entendible en una ontología gradual y además puede ser formalizada en una lógica multivalente. La lógica o la familia de lógicas que maneja Lorenzo, por ejemplo, AJ, es infinivalente, de modo que podemos afirmar infinitos grados de existencia. Por su concepción de existencia, sabemos que cada ente es lo mismo que su propia existencia. Y vimos en un capítulo anterior que cada ente era un grado de existencia. Bien, y un grado se expresa con un número del intervalo entre 0 y 1. ¿Sí? Puede ser 0,5, puede ser 0,25, 0,75 o cualquier otro número con los decimales que ustedes quieran. Ahora, ¿en qué consiste esta mismidad? ¿Sí? En que tenga el mismo número. ¿Sí? Ahora, veamos qué significa en todos los aspectos. Mismo grado de existencia en todos los aspectos.
A ver, el, el- podemos nosotros abordar o considerar un ente desde distintos ángulos, distintas perspectivas. Tomemos, por ejemplo, este marcador. ¿Sí? Este, este marcador es de color negro, es utilizable para pizarrón, es decir, es borrable y es relativamente nuevo. Yo ahí he considerado tres cosas: el color, segundo, sobre qué superficie va a ser utilizado, y en tercer lugar, cuál es la intensidad de la tinta. ¿Sí? Cuando ya lo he usado mucho, ya se pierde el color negro y se va haciendo más pálido. Ahí están tres aspectos con respecto a cómo podemos considerar este marcador. ¿Sí? Pensemos en un ser humano. ¿En qué aspectos lo podemos considerar? A ver, nombre y apellido, puede ser papá y mamá, nacionalidad, edad, estatura, peso, educación, profesión, etcétera, o número de identidad. ¿Sí? Entonces, he mencionado yo varios aspectos en los que podemos considerar a una entidad. ¿Sí? Yo les hablaba de la ciudad de Cuenca y la capital de la Azuay. Les enumeré, no sé, tal vez 16, 18 aspectos. A ver, por ejemplo, número de habitantes, el nombre del alcalde, los miembros del consejo cantonal, la extensión, la altitud sobre el nivel del mar, número de calles, de casas, de automóviles, etcétera, etcétera. Esos son aspectos que tiene la ciudad. Bien, entonces, creo que está entendido qué es un aspecto. ¿Sí? No es algo subjetivo, es algo que pertenece intrínsecamente al propio objeto. Ahora, y eso se puede formalizar lógicamente. ¿Sí? En lugar de que nosotros tengamos una lógica tensorial, perdón, una lógica escalar, es la que hemos estudiado en lógica clásica y lógicas alternativas. Se puede tener una lógica tensorial que considere aspectos. ¿Sí? Si es que tuviéramos nosotros una lógica, simplemente una lógica clásica, pero consideráramos dos aspectos, entonces tendríamos una tabla con los siguientes valores. ¿Sí? Fíjense, 0, 0, 1, 1, y aquí la mezcla de 0, 1 y 1, 0. El orden es importante. Entonces, 4 valores para el miembro izquierdo. Acá debería poner otra vez
estos mismos 4 valores, y para el funtor que esté acá, en lógica clásica, tendría 16 valores. Y esto es una lógica tensorial, pero basada en la lógica clásica, bivalente. Si nosotros quisiéramos pasar a una lógica trivalente, que se base en que tenga los valores de 0, medio y 1, entonces aquí en el miembro izquierdo tendríamos 9 valores, acá a la derecha igual, simplemente con 2 aspectos. ¿Sí? Acá nuevamente otros 9 valores y la matriz va a contener 81 valores en una lógica trivalente con 2 aspectos. Ustedes tienen unas tablas de esta lógica tensorial en Introducción a las lógicas no clásicas. El día de ayer yo estaba con mi computadora, este rato estoy con la de mi hija menor, y quería mostrarles la tabla. Ustedes pueden abrir el libro y en el capítulo, si no estoy mal, 3, acerca de cálculo de tautologías, ahí están las tablas y se ponen instrucciones para determinar si es que una fórmula es tautología o no en una de esas lógicas. Entonces, fíjense, cada uno de estos valores es un aspecto. ¿Sí? Ahora, la identidad está definida como igualdad de grado de existencia. Y recuerden que existencia es lo mismo que verdad, y los grados se expresan cuantitativamente con una cantidad en el intervalo de o 0 o 1. Sí, puede ser 0,5, 0,8, 0,9, 0,99, etcétera. Esto es cuantitativo y además en todos los aspectos. Mismidad de grado significa que ese grado de existencia está expresado con el mismo número, con la misma cantidad. ¿Sí? Bien, entonces, fijémonos en resumen cómo está definida aquí la identidad. ¿Sí? Identidad entre supuestamente dos entes, pero ese dos tendría que estar entre comillas, porque realmente no son dos, sino uno solo. ¿Sí? Entonces, Muy buenas a todos, amigos. Hola, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver, Josué, por favor. Perdón, profe. ¿Ya? A ver, grado de existencia. Esto se expresa con un número y en todos los aspectos. Entonces, un grado de verdad no simplemente va a ser o 0, medio o 1, sino que va a ser un grado tensorial. Como esto sería en lógica bivalente, y ustedes tienen un ejemplo en lógica trivalente, simplemente hay que hacer la combinación. Si tenemos dos aspectos, entonces, por ejemplo, el 1 se puede combinar con el 0, con el medio o con el 1. El medio nuevamente se puede combinar con el 1, medio y 0, y finalmente el 0 en el primer puesto, en el primer aspecto, se combina nuevamente con cada uno de los 3 valores. Ahí tenemos 9 valores, pero eso es del miembro izquierdo. Frente a 9 valores del miembro derecho, en total tenemos 81 resultados posibles de combinación.
Entonces, y eso simplemente con tres valores, perdón, con dos aspectos. Si nosotros consideramos el 4, 5, 6 o en teoría infinitos aspectos, entonces la identidad está definida por la mismidad de grados de existencia en todos los aspectos. Bueno, eso significa que la realidad es muy compleja y en nuestra ontología, y esto se puede formalizar lógicamente, podemos nosotros reflejar esa infinita complejidad. Entonces, Lorenzo cree que esta definición de identidad es superior a la que normalmente circula y que es la que se vio en el acápite número 10. Ahora, para terminar, ¿qué prueba podemos dar de que este principio de esta versión de la identidad, o bueno, si quieren ustedes, acá a la identidad de los indiscernibles, es correcto? Entonces, Lorenzo da un argumento a favor, y que es el siguiente. A ver, recuerden el desafío, el reto que planteaban dos filósofos, por una parte Gale y George Edward Moore. Ambos creían que aunque dos entidades sean indiscernibles, no por ello necesariamente van a ser idénticas, en el sentido de ser una y la misma. Ahora, frente a esa objeción, Lorenzo responde lo siguiente, apelando en primer lugar a la economía ontológica. A ver, recuerden, les pido que por favor pensemos en dos entidades, A y B, que tienen exactamente las mismas propiedades. Ya, para simplificar, quedémonos simplemente con 5. Toda propiedad que tiene A, la tiene B, y viceversa, toda propiedad que tenga B también la tiene A. Ahora, Moore cree que por más que ellas sean indiscernibles, es decir, a ver, si es que según el principio de identidad de los indiscernibles, el que la primera entidad
tenga la propiedad de F y si esa misma propiedad es tenida por la segunda entidad, y eso sucede así para toda propiedad, entonces, a ver, perdón, más bien voy a expresar el principio con variables. Para utilizar el cuantificador necesito una variable, pero variable de propiedad. Por la identidad de los indiscernibles, de aquí concluimos A es igual a B. Bien, entonces esto es la indiscernibilidad y acá abajo la identidad. Sin embargo, desde el punto de vista de Moore, por más que haya indiscernibilidad, estas dos entidades pueden ser diferentes. Ahora, este es Moore. Es decir, no se da el... Voy a tachar, esta es una X, a la raya que diferencia o que separa a las premisas de la conclusión. Estoy diciendo que no se da la inferencia. ¿Sí? En esto, según George Moore. Ahora, Lorenzo, en primer lugar, apela o recurre a la economía ontológica. Y es, con otras palabras, simplemente el principio de la navaja de Occam. No postular entidades más allá de lo conveniente. Bueno, el Occam emplea la palabra necesidad, no postular las entidades más allá de lo necesario. Lorenzo cambia esa palabra necesario por lo conveniente y ahí tenemos nosotros un primer motivo para rechazar que a pesar de que haya indiscernibilidad, no tengamos identidad. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos ahondar un poco más y por qué la economía ontológica debería aceptarse, entonces añade un segundo motivo y es la cuestión del optimismo. Si es que optimismo ontológico, por supuesto. ¿Sí? A ver, recuerden, en vocabulario filosófico, nosotros vimos tres posiciones que conforman una respuesta a una misma problemática, la del optimismo, el pesimismo y el meliorismo. Uno de los representantes del optimismo ontológico es Leibniz, quien dice que este es el mejor mundo de los posibles. El mundo es bueno y no podía ser mejor. ¿Sí? Bien, incluso con todo lo malo que contiene, como terremotos, mal, etcétera. Bien, Leibniz tiene un tratado entero sobre la teodicea y cómo resolver el problema del mal. Bien, Lorenzo es un neo-leibniziano, está de acuerdo en este punto con Leibniz
Y entonces, si es que hubiera dos entidades y cada una de ellas cumpliera el mismo rol o jugara el mismo papel en el universo, entonces diríamos que una de ellas está sobrando. No se vería qué impacto, qué aporte hace, digamos, por ejemplo, B, cuando ya A hace todo lo que hace B. Entonces, eso chocaría con el optimismo. Eh, eh, Posición que ontológica, que por supuesto tiene detrás también su argumentación, no es simplemente un axioma, un postulado. Eso tiene que ver con teología filosófica, con qué mundo crea Dios y qué características tiene ese mundo o universo. Pero si es que hubiera o hubiese dos entidades indiscernibles, entonces habría ahí una duplicación y no se sabría exactamente por qué hay dos y no solamente una. Aunque Lorenzo no menciona el principio de razón suficiente, supongo que también se podría reforzar el argumento diciendo cuál es la razón por qué haya una segunda entidad, cuando con una basta. ¿Sí? Entonces, realmente no se vería el porqué de esta segunda entidad. Pero estamos suponiendo que son indiscernibles y sin embargo son dos, no son una, ¿sí? Como pensaba Moore. Entonces, eso choca con el optimismo metafísico de Lorenzo. Bien, Lorenzo cree que no sería inteligible, entendible, comprensible esa entidad que estuviera repitiendo en todo lo que es o lo que hace, lo que tiene en la primera entidad. Bueno, entonces con esto Lorenzo da por terminado este examen crítico de lo que es la identidad y ha propuesto una nueva definición de lo que es la identidad en términos de grados de existencia y además haciendo uso de una lógica tensorial, eh, la cual puede acomodar infinitos aspectos. Ahora, claro, lo que interesa acá es cuál es la tabla de la equivalencia. Y para esa equivalencia tensorial, que no maneje simplemente una, como miembro izquierdo y derecho, simplemente un valor como 1, 0 medio, sino que tenga, que sea aplicable a varios aspectos. Entonces, para eso utiliza esta I reduplicada. ¿Sí? Pueden usted verlo en el libro de Introducción a las Lógicas No Clásicas, cuál es el símbolo que él utiliza para esta identidad, pero tensorial. ¿Sí?
Es decir, que no sea simplemente el tomar un valor escalar al miembro izquierdo y derecho, sino, y noten que, a ver, bueno, aquí debería ser, ¿ya? En la medida en que estamos hablando de varios aspectos, en cada aspecto hay un grado. Y si es que hablamos de 100 aspectos, entonces habrá 100 grados. Esos 100 grados son un valor. ¿Sí? Entonces, eso nos exige otro tipo de lógica y que está eh, brevísimamente esbozada en Introducción a las lógicas no clásicas. No recuerdo bien si es que está también en rudimentos. Puedo hacer esa consulta. Bueno, y con eso, con esta temática, acabamos el capítulo sobre qué leyes rigen la realidad y con ello agotamos el contenido de fundamentos de ontología dialéctica. Para la próxima clase voy a empezar la parte histórica de nuestro curso. Vamos a ver autores. Dos de la antigüedad, Platón y Aristóteles, Kant en la modernidad y contemporáneamente el debate que hubo entre Quine y el positivismo lógico en torno a la metafísica. ¿Sí? De Platón y Aristóteles nos interesa la relación entre esencia y existencia. Bueno, eso está en tanto los tres primeros autores están en el texto de El ente y su ser. Está subido a ley virtual desde el inicio del curso y solo vamos a ver 3 capítulos. Y para la última temática de la polémica que hace Quine contra Carnap, hay un artículo que también está subido en el que se revisa esta discusión. Para los neopositivistas, la metafísica no tiene sentido, puesto que sus preguntas no pueden ser respondidas apelando a la experiencia, mientras que o sea, esa idea no acepta. Y bueno, hay otras tesis más. Quine se opone al neopositivismo. Recuerden, vimos de él su famoso criterio de compromiso ontológico. Bueno, esa será la última temática. Y entonces la próxima clase, la próxima semana, antes de salir a Navidad, estaremos viendo Platón. ¿Sí? Supongo que ustedes ya habrán procesado. A propósito, ya les voy a habilitar el e-virtual. Hoy noche lo hago. Y con esto